bien, hermanas, vamos a mirar allá en el Salmo 18, verso 22. ¿Se acuerda que el domingo estuvimos hablando acerca de Jesús, el juez de vivos y de muertos? Amén. Y nos tocaba a nosotros hoy poder, nos tocaba a nosotros, hermanas, cómo se aplica el juicio de Dios a nuestras vidas. Amén. El Salmo 18, verso 22, dice: pues todos sus juicios estuvieron delante de mí, y no me he apartado de sus estatutos. Amén. Todos los juicios de Dios delante de mí. Recuerde que, gracias hermano, ahí está bien. Recuerde que David nos está contando cómo David fue bendecido por Dios, fue engrandecido por Dios. Dios lo puso en el trono, en el reino, le dio fama, riquezas, prestigio, cuando él pasó eso, ¿no? Pero también nos van a hablar de las glorias de Jesús. Que ya hemos visto el día domingo que Jesús es el juez de vivos y de muertos. Él tiene la autoridad, Él tiene el juicio. Y nosotros también, como hijos de Dios y como discípulos de Jesús, tenemos que tener el juicio de Dios delante de nosotros. Mire, David se guiaba por los juicios de Dios, su conducta, ya lo hemos dicho el domingo, ¿no? Su conducta, sus palabras, sus acciones, todo lo que él hacía se regulaba por los juicios de Dios. Él podía ordenar su camino por los juicios de Dios, porque los juicios de Dios son los que nos dicen esto está bien y esto está mal. Si vos haces esto te va a ir bien, si vos haces esto te va a ir mal. Esto tiene consecuencias buenas, ¿verdad? Porque lo que uno siembra, eso cosecha. Si uno siembra para el Espíritu, entonces del Espíritu, dice Pablo, vas a cosechar vida eterna. Ahora, si vos siembras para la carne, para el pecado, para el viejo hombre, y entonces ¿qué vas a cegar? Condenación, hermanos. Vas a cegar apartarnos de Dios, alejarnos de Dios, vivir una vida triste, ¿no? En pecado, mal. Mire, él podía distinguir entre lo que era bueno, lo que era malo, podía discernirlos en su camino. Los juicios de Dios eran la regla, ¿verdad? Ya hemos dicho que Jesús es la regla, que Jesús es la norma, que sobre Él se rigen todas las cosas. Él es la regla de todos. Lo que lo medía, los juicios de Dios era lo que medía David, lo regulaba, lo ordenaba. Jesús es el juez de vivos y de muertos, la norma, la regla por la que se miden todas las cosas. La clave de la bendición de David fue esto, hermanos: poder tener los juicios de Dios delante de él. Él estaba, ¿no? Él caminaba y los juicios de Dios estaban delante de él. Amén. Así que esto fue la clave. Esta fue la clave de su vida. Mire, ya desde el principio en el Génesis 18, 19, yo lo quiero leer, dice, está hablando Dios acerca de Abraham. Y dice Dios así: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Amén. Dios estaba por ejecutar un juicio sobre Sodoma y sobre Gomorra. Eran ciudades donde reinaba la soberbia, donde reinaba la inmoralidad, donde reinaba el caos, donde reinaba el desprecio hacia Dios. Y Dios mira la ciudad y no ve que no hay ningún justo, nadie que lo busque, nadie que haga misericordia, nadie. El único que estaba ahí más o menos era Lot. ¿Se acuerda de esa historia? Y Dios lo saca, por amor a Abraham, Dios lo saca de esa ciudad, manda a sus ángeles para sacarlo de Sodoma y de Gomorra. Y Dios está por hacer esto, Dios está por derramar ira
y está por derramar fuego y derramar azufre sobre estas dos ciudades. Y él dice, ¿cómo yo le voy a esconder esto a mi amigo? ¿Amén, hermanas? Porque Abraham era el hombre que caminaba con Dios, caminaba en fe. Él es el hombre que le creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Así como nosotros creemos en Jesús y Él nos da su justicia a nosotros. Y Él dice, yo sé, porque yo sé que Él va a mandar a sus hijos. ¿Se acuerda que este versículo ya lo conocemos? Que guarden, que van a guardar el camino del Señor. ¿Y cómo es el camino del Señor? Haciendo justicia y juicio. Justicia y juicio. Eso es lo que ya Dios desde el principio nos está mostrando, que el camino de Dios es un camino de justicia y de juicio. Es un camino donde yo puedo caminar en la justicia del Señor y es un camino donde yo empiezo a diferenciar entre lo bueno y lo malo, entre aquello que le agrada a Dios y aquello que no, que le desagrada. Yo tengo que tener en claro eso, hermanas. Yo tengo que tener en claro que hay cosas que Dios dice, hasta aquí nomás. Este es el límite y vos no pases de ese límite. Esos son los juicios del Señor. Usted sabe que cuando Moisés está en el desierto y el pueblo de Israel está delante del monte Sinaí, Dios puso límites al pueblo y le dijo, nadie, ni siquiera los animales, pueden tocar el monte, porque el que toque el monte va a ser muerto. Entonces, ¿Dios qué hace? Pone límites. Dios pone límites, hermano. Y continuamente cuando nosotros venimos al Evangelio, Dios tiene que empezar a poner límites. Dios tiene que empezar a limitarnos. Hasta aquí nomás nos dice el Señor, ¿verdad? Hasta esto puedes hacer. Hasta esto puedes, pero quédate ahí. De aquel lado del pueblo, Moisés, vos nomás puedes entrar, ¿verdad? Pero qué interesante es que primero fue Moisés solo. Después fue Moisés y Aarón. Después fue Moisés, Aarón y Josué. Y Josué quedó allá abajo, ¿no? Después fue ya Moisés, Aarón y 70 de los ancianos. Qué maravilloso esto, hermano. Puedo estar equivocado con el número, pero ¿qué significa esto? Que Dios nos empieza a poner límite, ¿verdad? Porque Él es un Dios que es santo, ¿sí o no? Pero Él lo que quiere hacer es empezar a incluir a todos. Dios, no es que Dios es un Dios que hace acepción de personas, que dice, no, este nunca va a tener chance de estar conmigo. No, Él dice, si vos te limitas y empiezas a obedecerme, yo te puedo empezar a incluir. Amén, hermanos. Qué bueno que es. Y ya después que hizo Dios, vino y habitó en medio del campamento, en el tabernáculo. Y a todas las tribus de Israel podían tener acceso a Dios. Qué maravilloso es esto, ¿no? Dios es un Dios que desde el principio nos habla del juicio. Su camino es un camino donde hay juicio. Significa que uno se regula, que uno se ordena, que uno empieza ahí a diferenciar entre lo que es bueno y lo que no es bueno, entre lo santo y lo profano, entre lo puro y lo impuro. Mire, Job 34:4 dice, escojamos para nosotros el juicio. Escojamos para nosotros el juicio. Conozcamos entre nosotros cuál sea lo bueno. Aquello que es correcto, hermanos. Nosotros tenemos que buscar, que elegir para nosotros aquello que sea correcto delante del Señor. Amén. Aquello que sea correcto, porque lo correcto delante de Dios tiene bendición. ¿Me está escuchando? Amén. Lo correcto delante de Dios tiene bendición, pero lo incorrecto trae mucha tristeza, trae mucho dolor, trae vergüenza. Tenemos que seguir, hermanos, aquello que es justo, aquello que es verdadero, aquello que es recto delante de Dios. Qué bueno que es esto. Mire, Jeremías 9:24 dice, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar,
¿Ha visto? El versículo anterior dice, no se alabe ni el sabio, no se alabe el rico, el que tiene plata, no se alabe el poder. No, aquí no importa eso. Aquí no importa cuánta plata tenemos, aquí no importa cuánto nos creamos nosotros, no, aquí no importa nada de eso, dice Dios. Mas alabes en esto el que hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Amén. En esto usted se va a alabar, dice. El que se va a alabar, alábese en esto. En que ustedes me entienden cómo yo pienso, entienden qué cosas están bien, entienden cómo es mi carácter, entienden porque me conocen. ¿Me están entendiendo, hermanos? Porque me conocen, dice Dios, en entenderme y en conocerme. Yo quiero que vos me experimentes, que estés conmigo, que camines conmigo, que vivas conmigo, que veas lo que yo veo que es bueno y veas lo que yo veo que es malo. Es malo. ¿Por qué lo hago? ¿Me está entendiendo? Que yo hago, dice el Señor, misericordia, juicio y justicia en la tierra. Amén. Y termina diciéndonos, porque esta cosa es lo que yo quiero. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. Él siempre se ha revelado así. Él siempre dice, yo quiero que ustedes sean, que me conozcan, que me entiendan. Sí, yo hago misericordia. ¿Y misericordia qué es? Es poder, hermanos, ver la miseria de la gente, ver la necesidad de la gente, ver que la gente necesita y que no tiene chance de salir y compadecerse. Mire, Dios nos miró a nosotros, hermanos, y nos tuvo misericordia. Porque nosotros muchas veces, desde que nacimos, levantamos nuestros puños en contra de Dios. Hicimos lo malo, nos desviamos, mentimos, blasfemamos, que Dios nos guarde. ¿Cuántas cosas nos dijimos? ¿Y Dios qué hizo con nosotros? Nos tuvo misericordia. Eso es lo que Dios siempre, y Dios quiere que nosotros podamos ser personas misericordiosas. Pero también dice que Él hace juicio. Él distingue las cosas que están bien de las que están mal. Él distingue al malo del bueno, al impío del piadoso. Dice que el Señor sabe guardar al piadoso, ¿verdad? Preservarlo al piadoso. Si usted camina en santidad y en sinceridad con Dios, y realmente busca a Dios de corazón, y realmente anhela al Señor, y quiere conocerle, y quiere andar con Él, y de corazón sincero usted le busca, Dios te va a cuidar, hermano. Dios te va a preservar, Dios te va a ayudar, Dios te va a proteger, Dios te va a guardar para su reino celestial. Él lo va a hacer, hermanos. Pero Él dice que también reserva al malo para el día del juicio. Dios también a eso que es malo y que no le busca a Dios, Dios lo guarda para allá, para eso. Así que Dios hace juicio en la tierra. Dios juzgó al pecado en la carne de Jesús. Usted sabe que Jesús, dice la palabra, que Jehová cargó todos nuestros pecados sobre Él. Dios cargó el pecado tuyo, mío y de toda la humanidad, de cada persona, de cada hombre, de cada mujer, de cada niño. Él lo cargó sobre Jesús. Y Él condenó al pecado en la carne. Por eso Jesús murió, hermanos. Y por eso habla del juicio que Él hace. Él cargó sobre el cuerpo del Señor y Él hace justicia en la tierra. Él hace justicia en la tierra. Dios es un Dios justo. Dios es un Dios justo, que Él no hace injusticia, no hace acepción de persona. Él es un Dios que cuando juzga, Jesús dijo, si yo juzgo, mi juicio es justo. Si yo juzgo, mi juicio es verdadero. Por eso Él nos llama a juzgar con justo juicio. Y tenemos mucho para hablar del juicio, pero yo quiero hablar esta tarde solamente del juicio que nosotros tenemos que hacer sobre nosotros mismos.
Amén. El camino, ya lo hemos dicho, David dice, los juicios de Dios estuvieron delante de mí. Nos muestra Génesis que el camino del Señor es hacer juicio y justicia. Acá Job nos dice que tenemos que elegir el juicio. Jeremías dice que el Señor hace misericordia, juicio y justicia en la tierra. Y esas cosas son las que Él quiere. Amén. Y ahora vamos a mirar el último pasaje, 1 Corintios 11, 29. Porque está hablando de la Santa Cena y está dando una instrucción Pablo a los hermanos de Corintios, porque eran muy desordenados. Los corintios eran personas que tenían todos los dones, pero eran muy desordenados y no estaban entendiendo por dónde pasaba la cuestión, ¿verdad? 1 Corintios 11, 29 dice, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes, y muchos duermen. Está hablando a los hermanos de la iglesia. No está hablando a alguien que está hablando de los hermanos. Hay enfermos. Ustedes no están entendiendo lo sagrado que es la Santa Cena. Eso le está diciendo Pablo a los corintios. Ustedes no están entendiendo lo santo, lo verdadero que es participar de la mesa del Señor. No lo hacen de forma indigna, lo hacen de forma sin conciencia, diríamos nosotros, sin ser conscientes de la grandeza y de la riqueza que tenemos. Mire, dice el siguiente dice, si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Y el último versículo dice, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. ¿De qué está hablando? ¿De qué nos está hablando Pablo aquí? Pablo está diciendo, cuando ustedes participen de la cena y cuando tengan la oportunidad de hacerlo, tienen que examinarse. Esa palabra es juzgarse. Juzgarse a ustedes mismos, ¿verdad? Yo estoy convencido que la Santa Cena no es un lugar de tristeza. Sin embargo, si hay pecado, si hay alguna maldad, si hay alguna mancha, ¿verdad? Si hay algo que el Espíritu Santo nos está hablando y nos está trayendo a memoria, diciendo, mirá, aquí pecaste. Y nosotros de cabeza dura, de pícaro, no, igual voy a tomar yo porque yo... No, hermanos. Dice la palabra, si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. ¿Qué nos está dando el Señor? La chance de que nosotros arreglemos las cosas en primera instancia. Amén. Que arreglemos las cosas fácilmente, por decirlo así, ¿no? Que arreglemos la cosa a la primera. Que no estemos esperando que Dios tome carta en el asunto. Que no estemos esperando que el Señor tenga que venir y traer su juicio sobre nosotros. Yo tengo que empezar juzgándome a mí. Amén, hermanos. Tenemos que empezar, dice que en la Santa Cena, Pablo, si nos examinásemos a nosotros mismos, es decir, juzgarnos a nosotros mismos. Señor, el Espíritu Santo te habla a la conciencia, ¿verdad? Porque la conciencia está ahí, rápido. La conciencia no la podemos acallar, ¿verdad? Si usted es sincero, lo primero va a orar y el Espíritu Santo ahí te habla. Mirá, hiciste mal. Te contestaste mal a tal persona, ¿verdad? Esto que hiciste no está bien. Los juicios de Dios ahí, ¿no? Diciéndonos lo bueno, lo malo. Entonces, ¿qué dice la palabra? Si nos examinásemos a nosotros mismos, es decir, si nos juzgamos, Señor, lo que hice acá está mal, Señor. Es un pecado delante de Dios. Yo no te lo escondo, Señor. Yo te lo confieso. Te pido que tu sangre me limpie, Señor. ¿Verdad? Nos estamos juzgando. Porque esta palabra juzgar aquí, examinar, nos va a hablar de todo.
¿verdad? Cuando alguien, por ejemplo, roba una bicicleta, cualquier cosa, ¿qué hace? Primero lo pillan, lo va a juicio, lo condenan, lo apresan y después recién lo liberan, ¿verdad? Es todo un proceso. Bueno, nosotros pecamos contra el Señor. Cualquier pecado. Tenemos que juzgarnos. El Señor, está mal lo que he hecho. Yo te pido perdón por lo que he hecho. Me arrepiento. Pido que tu sangre me limpie. Me duelo, Señor, por haberte fallado. Todo el proceso, ¿no? Me duelo por haberte fallado. Te pido que tu sangre me limpie. Señor, tu palabra dice que Jesús cargó este pecado también sobre su cuerpo. Y tu sangre me va a limpiar, Señor. O sea, usted hace todo el proceso, porque eso nos está mostrando esa palabra. Y entonces ya Dios no va a tener que juzgarnos. Ahora, si yo de cabeza dura, si yo de pícaro, y esto a todos los hermanos, ¿no? Sigo yo en el pecado, ¿no? Sigo yo haciendo macana, sigo yo haciendo pavada, sigo nomás yo. ¿Quién va a tener que tomar asunto con nosotros? El Señor. Por eso te dice, si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Ya está. Se arregló con el Señor. Ya estamos en paz. Podemos participar tranquilos. Pero si ya no yo participo, ya ando haciendo la mía, ¿quién va a tener que empezar a juzgarnos? El Señor. Amén, hermanos. ¿Y qué hace el Señor con sus hijos? Nos castiga. Nos quita su presencia. Apaga nuestro corazón, ¿sí o no? Nos quita la alegría, la tranquilidad, nos quita la paz y nos sentimos alborotados porque hay algo que está mal. Y Dios nos tiene que llamar, hermanos, llamarnos, ¿verdad? Llamarnos a que recapacitemos. Y Él dice así, seremos castigados por el Señor. Pero qué bueno que es Dios, porque dice, si somos castigados por el Señor, no vamos a ser condenados con el mundo. Porque Dios es así, hermanos. Dios es un Dios bondadoso. Que hasta eso, no sé si me entiende lo que está diciendo la palabra, que nos da una segunda oportunidad otra vez diciendo, yo no quiero que mi hijo se pierda. Yo no quiero que mi hija sea condenada con los impíos. No, yo lo castigo ahora, yo lo disciplino ahora, yo trato con él ahora para que él esté conmigo, se arrepienta y no sea condenado al final. Amén. David dice, tus juicios siempre estuvieron delante de mí. Amén, hermanos. Que los juicios del Señor siempre estén delante de nosotros. Que podamos ser personas sensibles a la voz del Espíritu Santo, que escuchemos y diferenciemos entre lo bueno y lo malo, y escojamos lo bueno, escojamos la vida, escojamos la bendición, escojamos las riquezas con Cristo en su presencia. Amén. Porque los juicios de Dios son estos, que nos señalan entre lo bueno y lo malo, y las consecuencias que traen no seguirle al Señor. Amén. Los juicios de Dios nos previenen muchos dolores, muchas tristezas. La pérdida nos previene. Así que vamos a ponernos de pie y oramos. Amén, hermanas. Oramos. Este es el mensaje que quería compartir con ustedes.